Hola, buenas noches. Les habla Germán Álvarez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad de ANA. Este foro es para hablar sobre las pruebas de hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? La hipótesis se puede desarrollar desde distintos puntos de vista. Por ende, una hipótesis sirve como guía para obtención de datos dependiendo del problema. La hipótesis es una proposición que nos permite crear relaciones entre hechos y su valor radica en explicar por qué se producen estas relaciones. ¿Qué tipo de hipótesis se pueden establecer? En el tipo de hipótesis que pueden establecer hay de investigación, nulas, alternativas y estadísticas. Las de investigación son proposiciones tentativas sobre la posible relación entre las variables. Estas pueden ser descriptivas o correlacionales. Las nulas son proposiciones que niegan o refutan la relación entre variables. Las alternativas son posibilidades diferentes o alternantes ante la hipótesis de investigación y nulas. Esas son causales, pueden ser causales, establecen relaciones de casualidad entre una o varias variables independientes y variables dependientes e intervenientes. Y las estadísticas son la transformación de las hipótesis de investigación nulas y alternativas en símbolos. Estas pueden ser de estimación, de correlación y diferencia de medidas. Planteamiento del problema del foro. Una radiodifusora cuenta con información de la población mayor de 12 años que radica en la localidad de Suba, con las variables de nivel de escolaridad, tiempo y horario que dedica a escuchar la radio. Al gerente de la radiodifusora le interesa conocer si su programación es aceptada por esta población. Con base a los datos anteriores, tenemos que cuestionar estas preguntas. ¿Cuál es el parámetro de interés? ¿A cuántas personas sería conveniente entrevistar? Y la otra es formular tres preguntas que permitan obtener la información de interés para el gerente. Solución del planteamiento. ¿Cuál es el parámetro de interés? Primero hay que saber qué es un parámetro. Son las medidas descriptivas numéricas llamadas con una población de medición se llaman parámetros. Las calculadas a partir de mediciones muestrales reciben el nombre de estadísticas. Ahora se deben reconocer los parámetros más posibles a aplicar dentro del ejercicio. La forma de distribución normal de está determinada por su medida U y su desviación estándar O, mientras que la forma de la distribución binomial está determinada por P. Estas medidas numéricas descriptivas llamadas parámetros son necesarias para calcular la probabilidad y observar los resultados muestrales. Hay tres posibles parámetros de acuerdo a lo descrito a la estadística. Uno es la medida, el otro es la varianza y el último es la proporción y se escribirían así. U, medida de tiempo que los mayores de 12 años de la localidad de Suba dedican a escuchar la programación de radiodifusora. O al cuadrado, varianza de tiempo de los mayores de 12 años de la localidad de Suba dedican a escuchar la programación de la radiodifusora. Y P proporciona el tiempo que los mayores de 12 años de la localidad de Suba dedican a escuchar la programación de la radiodifusora. La respuesta de aquí sería la más representativa, sería la U. Segunda, ¿a cuántas personas debería conveniente entrevistar? Para esto se debe analizar el tiempo de muestreo que se puede hacer y de ahí se elige la fórmula para aplicar. Como es un barrio y todas las personas no pueden ser mayores de 12 años y no sabemos cuántas personas a la población, se evaluarán dos tipos de muestreo posibles. Uno sería el muestreo aleatorio simple y el otro el muestreo sistemático. Las definiciones serían: si una muestra de n elementos se selecciona entre una población de n elementos usando un plan muestral en el que cada una de las posibles muestras tiene la misma probabilidad de la selección, entonces se decide que el muestreo es aleatorio y la muestra resultante es una muestra aleatoria simple.
La muestra aleatoria sistemática 1 en K involucra la selección aleatoria de uno de los primeros K elementos de una población ordenada y luego la selección sistemática de cada késimo elemento de ahí en adelante. Ahora, dado que no sabemos si la población está ordenada de acuerdo a los datos obtenidos por la redifusora, entonces se aplicarán el muestreo aleatorio simple. Para ello se aplica la fórmula para extraer la muestra con n conocida, como lo podemos ver aquí en la imagen 1. En la imagen 1 se encuentran las fórmulas para calcular el tamaño de muestra para estimar una medida y proporción poblacional cuando se conoce o no el tamaño de la población, donde n es el tamaño de la muestra, n mayúscula es el tamaño de la población, s mayúscula es la desviación estándar, p la proporción muestral, q es igual a 1 a p y el error permitido. Z es el nivel de confianza expresado como valor del cuantil Z de una distribución normal estándar que se separa de la curva en dos áreas de tamaño 1a a la dividida a la 2 y a la dividida a la 2. La respuesta es: cuando se tenga la información de la población se aplicará la fórmula con un error bajo y un nivel de confianza alto, y de esta manera se encontraría el tamaño de la muestra, y ese es el número de personas que sería bueno entrevistar estadísticamente hablando. Como tercer punto, era formular 3 preguntas de interés para el gerente. Bueno, la información va relacionada con el tiempo que dedica a escuchar el programa y si es de interés, por lo que se formulan las siguientes preguntas. La primera de manera cuantitativa y la segunda y la tercera con respecto cualitativa. La primera sería: ¿cuánto tiempo dedica a escuchar la programación de la radiodifusora al día? La segunda: ¿en qué grado le gusta la programación de la radiodifusora? Y la tercera: ¿cuál de los programas de la radiodifusora le gusta más? Aquí encontramos las bibliografías que encontré la información. Muchas gracias.